Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Estábamos hablando entonces de lo que es género, los géneros literarios. Dijimos que tienen diferentes clasificaciones porque no todos son los mismos tipos de texto, aparentemente narrativos, tienen ciertas categorías o ciertos grupos y por eso se clasifican así en literatura. Hablamos de diversos géneros, dijimos que íbamos a ver 4 principales, ¿verdad? Vamos entonces a hacer una breve, permítame, solo está ingresando acá, están ingresando sus compañeras. Bueno, dijimos que en la clase pasada el género narrativo tiene que ver, es una gran herramienta para ustedes como docentes porque cuando ustedes están en clase pueden utilizar uno de ellos y adaptarlo al tema que estén hablando. O lleva cierto mensaje para que se adapte a alguna temática que van a abordar, algún contenido procedimental o declarativo. Entonces, es importante saber utilizar estos géneros, subgéneros narrativos y que siempre tengan un enfoque, ¿verdad? Hablamos del género dramático, dijimos que la base del teatro, la base del género dramático es el narrativo, porque, por ejemplo, ya cuando un cuento es pasado a escenificación o a teatro, ya se convierte en género dramático. Vimos ahí, hablamos sobre los diferentes subgéneros dramáticos y qué es el teatro. Vamos entonces a abordar hoy en la clase que denominé género épico y lírico, no mencioné al poético y ahorita les voy a mencionar por qué. Vamos a hablar del género poético hoy, pero antes quiero hacerles unas preguntas. Todas van a participar ahorita y qué bueno que todas están, casi la mayoría está presente. A ver, Lucía, por favor, cuando las mencionen, activan su micrófono. Respóndame la siguiente pregunta. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Una cantante? ¿Qué preferiría ser? ¿Una cantante o una escritora y por qué? Una cantante, Ajá, ¿por qué? porque sí, porque me gustaría llegar a las notas que no llego, a las que no llego. Ah, bueno, Eso muy pienso. bien. Gracias. Voy con Belén. Activa su micrófono. Belén, ¿cuál es su género musical favorito? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. El rock alternativo. Ah, bueno, muy bien, gracias. Voy con Daniela Bautista. Activa micrófono, por favor. ¿Cuál es su cantante o grupo favorito? Daniela. Ah, me indica quién es la que no puede. Jocelyn es la que no puede hablar hoy. No sé si me escucha Daniela. Pues mi cantante favorito es Ricardo Andrade. Muy bien, nacional, excelente. Vamos con Alejandra, ya que ingresó. De una vez, Alejandra. ¿Me activa su micrófono, por favor? Y me responde lo siguiente. ¿Cuál es su canción favorita del momento? Pues del género trap metálico, se llama Venom. Muy bien. Bueno, voy con Fernanda Navarro. Activa su micrófono, por favor, y me responde. ¿Qué prefiere, libros o películas? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Películas. Películas, ¿por qué? Porque sí. No, por las escenas o por el tipo de película que son,
Por ejemplo, a mí me gustan mucho las de miedo. Sí, sí, Ajá. una película. Ah, bueno, muy bien, gracias. Voy con Lourdes. Por favor, Lourdes, me activa su micrófono y me responde. ¿Qué preferiría ser, una cantante o una escritora? Las dos cosas, señor, ¿Por qué? porque así hago mi propia música. Ah, muy bien. A ver, voy con Melanie. No ha participado Melanie. Por favor, actíveme su micrófono. Melanie, ¿cuál es su género musical favorito? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Mi género musical favorito es el trap cristiano. Ah, bueno. Gracias, gracias. Muy bien, vamos con, a ver, ¿quién no me ha participado? Jocelyn López. Me activa su micrófono, por favor, y me responde. ¿Cuál es su cantante o grupo favorito? Señor, buenas tardes. Mi grupo favorito es BTS, es un grupo de K-pop. Ah, bueno. Muy bien, gracias por la aclaración, porque yo ignoro de ciertos géneros actuales. Muy bien, gracias. Majo, ¿ya participó o no? No, señor. No, buenas tardes, ¿cómo está? Voy a preguntarle, ¿cuál es su canción favorita del momento? Buenas tardes, señor. Mamá. A mí, bueno, hablando favorita, me gusta una que es cristiana, Ujú. que se llama, ay, se me fue el nombre. Es de Ricardo Montaner y Eva Luna. Ah, bueno, muy bien, gracias, gracias. Gracias. ¿Quién no me ha participado? Jocelyn de León es la que me indicó que no puede, pero la otra Jocelyn ya me participaría. Jocelyn Sí, no podía, señor. ¿verdad? Ya, bueno, Ya. ¿alguien que me haga falta? No, ¿verdad? Ay, Jackie, señor. Está con Lourdes. ah, bueno, Jackie. A ver, respóndame. ¿Qué prefiere, libros o películas? No la escucho mucho. Libros, seguidos. Ah, bueno, gracias. Muy bien. Entonces, pues esto se los pregunté y así las conozco un poquito más también, porque lo que vamos a ver tiene que ver con precisamente canciones, que es poesía, la escritura, y si usted gusta apuntar, de igual forma va a tener una tarea esta semana, pero es muy simple, pero si usted quiere llevar su apunte semanal, pues excelente, si no, pues con que me preste atención es suficiente. Muy bien. Vamos a hablar de qué es el género poético, que es la base del género lírico. Y ahorita les comento por qué. Chicas, los poemas no surgen nada más. Cuando una persona decide hacer poesía, porque poesía es la rama general, pero los poemas son específicos. Cuando una persona decide hacer un poema, se tiene que guiar de dos cosas importantes. Lo primero es su estructura. La estructura de un poema está compuesta por versos y estrofas. Les comento que una estrofa son 4 versos. Y es importante que bueno, los poemas no tienen un número específico de estrofas. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes? A ver, levántenme la mano ahí en la opción de levantar la mano. ¿Quién de pequeñita declamó? Reclamó, no, reclamamos todos. Declamó. A ver, ¿alguien que haya declamado en su niñez? Yo sí. A mí sí me encantaba declamar.
Y aprenderse los poemas no era muy difícil, porque siempre nos ponían poemas como de una estrofa, de 2 estrofas, pero muy bien Fernanda declamaba también. Las estrofas cuando son pequeñitos, los niños, pues siempre hay que también saber qué poema darle o adaptarle, ¿verdad? Porque no vamos a poner a un niño a declamar un poema de 8 estrofas, es demasiado. Entonces, cada estrofa lleva 4 versos. Ahora, es importante en cuanto al poema, esa es su estructura. Los versos forman estrofas. Tienen que haber 4 versos para que forme una estrofa. Si usted, por ejemplo, visualiza un poema de 3 estrofas, quiere decir que tiene 12 versos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, hay que tener cuidado porque los versos tienen que calzar y para que se escuchen bonitos, tienen que llevar 3 elementos. Primero, ritmo, rima y algunos métrica. Es muy raro el poeta que declama poemas con métrica. Les voy a explicar después por qué. Pero entonces les comento que los poemas, les repito, según su estructura se dividen en versos, 4 versos forman una estrofa. Esos versos y estrofas tienen que llevar 3 elementos importantes. Tiene que haber un ritmo, tiene que haber una rima y tiene que haber métrica si así se desea. Les voy a dar el ejemplo de un poema con una estrofa nada más. Son 4 versos los que usted puede ver en pantalla, de este autor Antonio Machado. Y les voy a explicar por qué ven ese 7+1, por qué ven esas letras ahí subrayadas. Primero, para hacer métrica se necesita buen uso de los signos de puntuación y mucho conocimiento de ortografía, porque se utilizan estrofas cuando, por ejemplo, se termina con un verso agudo, con una palabra que sea aguda, cuando la palabra termina en aguda, grave o esdrújula, tienen una regla a seguir en la métrica, como lo que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, dice, en el corazón te tenía. Tenía, hay una división ahí porque es un hiato. Por eso está dividido la I y la A. Entonces, donde está con negrito, esa es la sílaba tónica. Y de la palabra tenía es una palabra grave. Entonces, en métrica, cuando la palabra es grave, se queda con la misma cantidad. Cuente cuántas sílabas tiene. En el corazón te tenía, tiene 8. Y así se queda. Pero la de abajo dice la espina de una pasión, porque lo que ustedes ven con rosado, en un verso con 2 letras, cuando termina en una vocal y empieza la otra con vocal, se unen. Entonces, la espina, como terminó en vocal la y empezó espina con E, esa palabra se unió y va a formar no 2 sílabas, sino una. Y así sucesivamente, pero si usted se da cuenta, en la palabra pasión, ese es un diptongo que no se rompe, entonces sion es una palabra aguda. Y cuando en métrica un verso termina con una palabra aguda, se le suma una sílaba. Entonces, así es como nos da 8. Y así sucesivamente. Para hacer métrica, me hubiera gustado mucho enseñarles a hacer métrica. He hecho poemas con métrica, pero es un poquito complejo porque cuando no tenemos conocimiento de qué son palabras agudas, graves, esdrújulas, de qué es un hiato, de qué es un diptongo, de qué es un triptongo, nos va a costar mucho. Entonces, para las personas que me contestaron que si preferían ser cantantes o escritoras, yo realmente admiro mucho a las personas que escriben, porque tienen un amplio conocimiento y siempre los escritores y siempre la persona que lee tiene un excelente manejo de ortografía. Eso sí es seguro. Y nosotras como maestras tenemos que mejorar bastante esa parte. He ido a la universidad y me he dado cuenta que hay docentes, catedráticos universitarios con faltas de ortografía.
Y es peligroso mantener una mala ortografía y que eso no nos preocupe, chicas, porque el niño nos copia. Y nos copia la letra tal cual nosotros se la ponemos. Y a veces nosotras somos las culpables, nosotros los maestros somos los culpables de que nuestros estudiantes no mejoren en ortografía porque no es algo que a nosotros nos preocupe y entonces escribimos como se nos antoja. Y el estudiante a veces, miren, es preocupante cuando hay estudiantes que le tienen que corregir a usted, en vez de que usted los corrija a ellos. Entonces, sí les suplicaría que como maestras velemos por ese aspecto y lo cuidemos sobre todo. Entonces, pasa, por ejemplo, en los festivales, cuando dicen, bueno, señor, fíjese que yo quiero declamarle, dice el niño, yo quiero decirme un poema, yo quiero decir esto. Miren, chicas, a los niños no hay que cortarles ese impulso. Esa creatividad y ese arte que hay en ellos hay que explotarlo. Y si usted sabe que al niño, y a veces el niño es muy insistente y en todos los actos cívicos quiere participar y en todas las actividades quiere participar, déjelo participar y que se alimente en él eso, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos que cortarle las alas, al contrario, debemos propiciar ese vuelo en lo que él le guste hacer. Entonces, es importante que, por ejemplo, a veces nos toca de que va a participar la niña para Niña Amistad o para el aniversario, diseño, hay que hacerle un poema o hay que hacerle un papel y a usted como maestra le toca estarle haciendo ahí los papeles a las niñas, ¿verdad? O a los niños también. Entonces, es importante que esa parte de la poesía, esa parte del arte que hay en nosotras fluya, pero que fluya de una manera donde se propicien aspectos, por ejemplo, en los papeles, que tenga un enfoque el papel de la niña, que vaya propiciando ciertos valores, porque es parte también, miren, en educación, todas las áreas tienen que estar amarradas. No hay por qué dividir una parte de procedimental, una de actitudinal y una de declarativo. Cuando, por ejemplo, propiciamos un valor en cierta evaluación que hacemos, estamos matando dos pájaros de un tiro. Y qué bonito es cuando, por ejemplo, no se tienen que propiciar los valores por aparte para calificar esa parte, sino que en conjunto. Y así se tiene que manejar en educación, todo en conjunto. Entonces, vamos a pasar a hablar del género lírico y les voy a comentar que la base del género lírico es el poético. Porque cuando, por ejemplo, alguien me dijo por ahí cuál es su canción favorita, esa canción primero empezó siendo escrita y luego se le agregó música. Entonces, toda canción primero es un poema y luego se le agrega melodía y ya se convierte en género lírico. Qué triste es escuchar mensajes en canciones que cuando le quitamos la música no dicen nada. Y hay mucha música basura, perdonen, pero es la verdad. No alimenta el espíritu, no tienen mensaje y los niños chiquitos son los que más la cantan. Entonces, como les decía, pásenle un escáner ustedes a la música que escuchan, a las canciones que escuchan, y si se quedan sin música y solo se queda la letra, hay que analizar la letra y qué dice y qué mensaje lleva. Porque no es por nada, pero la música de antes son poemas preciosos y algunos con métrica, ¿verdad? Sobre todo lo que abunda es la rima y el ritmo, pero como les decía, el escáner de una canción es precisamente quitarle la música y dejarle solo la letra. Van a darse cuenta ustedes qué bonita letra tienen las canciones de antes. Ahorita hay muy pocos cantantes que tienen un buen manejo de este género poético, pero como les decía, ¿qué es la lírica? Entonces es una obra en la que el autor expone sus sentimientos y visión personal del mundo, pero con música, ¿verdad? Tenemos a la Oda, que es un poema estrófico de temática variada, a Elegía, que es un poema cuyo contenido consiste en la expresión de sentimientos de dolor y pérdida. Cuando vemos una canción de repente con letras así de que le extraña a alguien o que se ha muerto alguien, pues esta es una elegía, ¿verdad? Está la égloga, que es un poema en el que predomina la expresión de temas amorosos ambientados en una naturaleza bucólica. Está la sátira, que son poemas de censura humorística, de conductas morales. Está la canción, que es la más común, poema de amor breve de origen trovadoresco.
está el madrigal, que es un poema breve en tema amoroso, y está el himno, que son poemas solemnes que expresan sentimientos colectivos. Por ejemplo, nuestro himno nacional primero fue un poema y ya luego pues se le agregó esta parte de la música. Pero ¿por qué se dice género lírico? Porque el instrumento, el primer instrumento utilizado para acompañar de fondo, por ejemplo, a ciertos poemas fue la lira. Y la lira tiene un significado, aquí les voy a hacer una como unión de la filosofía, ¿verdad? Con la literatura, que son nuestros cursos. La lira es un símbolo musical muy característico de la antigua Grecia. Entonces, ¿por qué? Porque es muy complejo. Si alguien ha visto una lira, donde es la lira, el piano, el violín, son instrumentos pues de mayor complejidad para su ejecución, pero la lira siempre tiene un significado muy importante cuando hablamos de literatura, de poemas, y siempre lo vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque fue de los primeros instrumentos inventados y utilizados para narrar o expresar poemas. Entonces, ¿qué es el género épico? Siguen siendo poemas, pero se dicen épicos porque ahora ya no existen. Antes eran muy típicos, ahorita son épicos. Por ejemplo, bueno, ¿qué es el género épico? Son epopeyas. Acordémonos qué son las epopeyas. Dijimos en género narrativo que son expresiones sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, algunos personajes que tienen superpoderes o que se exagera o se utiliza ahí de repente una figura literaria llamada hipérbole cuando exageramos algo o sobre alguien, ¿verdad? Esa es una epopeya. Y el género épico, pues eso, es una epopeya con poema narrativo clásico. En el género épico entra el poema épico, que son poemas narrativos de la Edad Media, entra el cantar de gesta, que son poemas medievales concebidos para la transmisión oral por los juglares. ¿Quiénes son los juglares? Eran los que narraban poemas en la Edad Media y que lo hacían a la intemperie, los hacían como en las plazas para que todos los escucharan, y era una manera en la que el rey entretenía al pueblo. Y están los poemas de romance, que son de una extensión variable con una estructura métrica fija. Por ejemplo, si el poema decidía ser de 8 estrofas, las 8 tenían que llevar el mismo número de sílabas en todas sus estrofas, ¿sí? De repente, ahí no es obligación de que tiene que llevar un cierto número todas las estrofas. La primera puede llevar 11 sílabas, la segunda 12, la tercera 8, pero todas ellas, todos esos versos, cuando forman una estrofa, sí tienen que llevar un cierto número específico de sílabas. Ese es entonces el poema romance. Entonces, chicas, pues tengo que abarcar un último género que es uno muy útil para nosotras, tanto como estudiantes, como docentes, como futuras docentes, y eso lo abordaré en la siguiente clase. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Ven. Ajá. Leonel. ¿No hay dudas? Fernanda tenía la mano arriba. No sé si tiene alguna duda. Si no, pues paso a comentarles la tarea que será para esta semana. Para las personas que no hayan podido estar, también va a estar el video en YouTube. Les comento, ustedes van a tener a bien, por favor, apúntenlo. Van a tener que elaborar un caligrama. Se los estoy apuntando en el chat. Van a elaborarme un caligrama. Usted me va a subir a la plataforma una imagen. No me vaya a subirla en archivo. Únicamente la imagen. Usted lo va a realizar manuscrito en una hoja de reciclaje o en su cuaderno. Y como le digo, le va a tomar una fotografía y lo va a subir a la plataforma. Le voy a indicar qué es un caligrama.
Un caligrama es un poema. Ahorita les voy a proyectar ejemplos de caligramas. Y les da la forma de lo que está hablando. Por ejemplo, si hablamos del amor, usted va a rellenar o darle la forma a esa como imagen que le está diciendo permítanme acá, el poema, ¿verdad? Entonces, voy a proyectarles acá, les voy a buscar porque no me deja minimizar acá. Pero se los voy a proyectar. Uno nada más, no me vayan a hacer más, con uno es suficiente. Les voy a dar ejemplos de qué es caligrama. Bien, me avisan si se comparte. Eso es un caligrama. Este está en inglés, pero ese es un poema. Por ejemplo, si usted va a hablar de un perrito, pues entonces, si el poema es para un perrito, usted le da esa forma. Pero vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, este. Es un corazón partido porque el poema está hablando de eso, ¿verdad? Puede ser de repente sobre alguna persona, si el poema es para alguna persona, entonces pues se le da esa forma. Es un poema con pues precisamente caligrama, viene de cali, letra, y grama es una figura que usted va a adaptar. ¿Hay alguna duda sobre qué es un caligrama o qué va a hacer? Señito, el poema lo tenemos que hacer nosotras, ¿verdad? Mire, aquí les voy a dar la opción de que usted, por ejemplo, busque un poema y que adapte ese poema a un caligrama. No precisamente que lo haga, aunque me gustaría que usted lo hiciera. Y que si usted tiene ese deseo, por ejemplo, la persona que me conteste esa pregunta personal, ¿qué le gustaría ser, cantante o escritora? Si en usted está la respuesta interna de quisiera ser escritora, pues la invito a que desarrolle esa habilidad con esto, haciendo un poema y que usted vaya adaptando ya después su poema a una figura específica. Si usted decide hacérselo de repente, quiere hablar de la naturaleza, quiere hablar de usted, quiere hablar de su mamá, quiere hacérselo a su mamá, quiere hacérselo a alguien en específico y ya después tomar la forma de lo que está hablando, pues excelente, ¿verdad? Entonces, acuérdese que si usted va a hacer su propio poema, tiene que llevar cada estrofa 4 versos. Y que esos versos tienen que tener ritmo y rima. Y pues ya después lo adapta, ¿verdad? A un caligrama. Si no, pues puede buscar algún poema que usted quiera y como le digo, usted le adapta ahí la forma. ¿Alguna otra duda? Señorito, buenas tardes. Yo tengo unos escritos, no sé si los podría utilizar. También. Sí es parte del género lírico y épico, o les voy a dar esta opción. Si de repente hay una canción por ahí que tenga por eso le digo, pásele usted ese escáner y quítele la música y déjele la letra. Si la letra es, pues, tiene bastante de género poético, entonces, pues, le doy esa opción de que escriba esa canción y que la adapte, ¿verdad? De repente es una canción sobre el sol o sobre un amigo o sobre, si usted le quiere dar esa forma, pues excelente. Sí, puede utilizar sus escritos también. Pero ya cuando escribimos, tenemos, les digo, que adaptar. ¿Qué estamos escribiendo? Género narrativo, estamos escribiendo género poético, estamos queriéndolo convertir a género dramático o a género lírico, ¿verdad? Entonces, la base de, por ejemplo, género dramático es género narrativo, la base de género lírico es género poético. Y del género poético hoy vimos que se derivan 2, género lírico y género épico. Muy bien, chicas, me quedan 2 minutos. ¿Y hay alguna otra duda? ¿No la hay? Bueno, fue un gusto verlas, mis niñas, que estén bien, cuiden a sus familiares, cuídense ustedes también y nos vemos en una próxima clase. Que tengan buena tarde, cuídense.